¿Qué tal, qué tal, qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Te cuento que estamos con toda la motivación, toda la energía, nuevamente acompañando un nuevo sábado de entrevistas a través de tu señal, ¿cierto? Este proyecto Educación, Tecnología y Juventud. Estamos con todo el power, como dije en un principio, harto chakra, han pasado hartas cositas en esta semana, soportando el tremendo calor, pero con harto cariño que tenemos acá en el norte, por supuesto, nuestro gran Dios Inti, dándonos ahí, pero todo, la energía que nos da día a día. Te cuento que tenemos un tremendo invitado el día de hoy, vamos a estar conversando con él, lo vamos a presentar dentro de poco, no sin antes saludar como siempre a quien nos acompaña programa a programa. Un saludo para ella, Carolina, ¿cierto? La cual está ahí por la parte de la interpretación de lengua de señas. Así que solo para ella, aportando con la inclusión y por supuesto algo que ya debe estar en todos los lugares. Súper contento de que esté con nosotros y por supuesto el día de hoy estamos muy bien acompañados porque seguimos avanzando en el camino de la Convención Constituyente y por supuesto hoy tenemos un tremendo invitado que está súper motivado y que se siente hiper mega preparado para poder estar allí. Con ustedes le mando el tremendo aplauso a nada más y nada menos que Enzo Barnes. Un aplauso para ti, compadre. Espero que estés súper, súper bien. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo ahí? Gracias Mario, gracias por la invitación, gracias por estar acá. Un saludo para ti y también para todos los que nos están escuchando en estos momentos y seguramente también para los que nos van a ver después. Ya aquí Vale. motivado, ya empezando en la recta final de la campaña, ya con todo el power para lograr una mejor constitución, un país más digno, un país más justo y un país sin abuso. Mira, buenísimo. Oye, eso, estamos súper, súper contentos de poder tenerte con nosotros. Obviamente ahí estamos con la gente en público, conectándose ya, viéndonos en vivo y en directo. Ahí un saludo para toda la gente que se está conectando. Les comentamos que todo esto es a través de internet, así que estamos en vivo, respetando un poco, ¿cierto? El tema de la situación, ¿cierto? De salud, así que con esto hacemos de una manera más segura y más a distancia. Oye, todos los invitados que han pasado por el programa le hago la misma pregunta. Partimos con lo siguiente. Enzo, súper contento de que estés con nosotros, a conocerte un poquito. Ya gente te conoce desde mucho tiempo, pero para aquellos que están recién conociéndote, primero, ¿ariqueño de nacimiento o de otro lugar y armaste raíces acá en Arica? Cuéntanos. Pequeño de adopción, ya yo nací en Viña del Mar, mi familia es de esa zona y mi madre se vino aquí a Arica cuando yo tenía como 5 años aproximadamente. La básica y la media en el colegio alemán, ya donde fui presidente del centro alumno, dirigente estudiantil y después me fui a Valparaíso a estudiar a la Católica del Paraíso y volví aquí aproximadamente el año 2010. Mi esposa, Ya. tuvimos un hijo acá y estuvimos aquí hasta el 2017 aproximadamente, donde me fui a España con mi señora, nos fuimos los dos a hacer un magíster en Derecho y luego volví el año 2018, finales del 2018 aproximadamente, así que aquí estoy, un ariqueño más patiperreando por el mundo, pero finalmente uno llega al origen. Mira, no, motivado. Sí, yo, de hecho, te lo comento y te lo pregunto porque de alguna u otra manera ha pasado en el programa hartas personas y me ha tocado de los invitados mitad y mitad. Me ha tocado mitad que es ariqueño, nacido aquí, y otros que justamente se vinieron a vivir acá y que armaron sus raíces aquí. Y es súper, súper cotidiano escuchar esta clase de historias de personas de que se han quedado acá y claramente a quien ya lleva sus años y ya decidió vivir aquí, ya para nosotros es un ariqueño más. Así que al menos en ese sentido estamos súper contentos de ello. Oye, te Gracias, cuento sí. de que más o menos estuvimos estudiando un poquito sobre ti, ¿cierto? El equipo ahí te hizo algunas preguntas al respecto y nos comentabas, ¿cierto? Que tienes 34 años, casado, ¿cierto? Padre de un hijo y que por supuesto estás, lo que nos contaste, ¿cierto? Abogado de la Universidad Católica del Paraíso, ¿cierto? Y con un magíster en Derecho. Pero cuéntame, aquí dentro de la historia dice que tu camino partió inmediatamente dentro del espacio de moverte en la conexión con los otros, de moverte a través no sé, de trabajar en cuanto a la actividad, en cuanto a los recursos, en cuanto a los derechos. Aquí dice que partiste siendo dirigente estudiantil entre el año 2002 y 2003. Cuéntame un poquito de esa experiencia. Mira, bueno, durante el tiempo que estuve en la media, en realidad fui presidente del centro alumno de mi colegio, que era el colegio alemán, ¿ya? Mira, en esa época, no sé si te acuerdas de la Revolución Pingüina que fue el año 2006, po, Sí, sí, ya que sí. esto fue mucho antes, o sea,
a mí se me acercó en esa época, el 2002, te estoy hablando, un dirigente, no, perdón, el 2003, un dirigente universitario me dijo, oye, hay que luchar por la educación, así que vamos a hacer, tomémonos el colegio, yo, las universidades vamos a apañar y Ah, todo. ya. Y yo le dije, bueno, ya, pues. Y justo ocurrió esto dentro de también, se dio un cúmulo de circunstancias dentro de que estábamos en el aniversario del colegio, que en octubre de fin de año, tuvimos unos problemas y aprovechamos para tomarnos el colegio. Claro que no alcanzamos a tomarnos el colegio porque el director supo el tiro y me expulsaron, pues me expulsaron en el fondo por Chora. luchar por un país más justo desde pequeño, así que no, bueno, tuve un problema, tuvimos que recurrir a la superintendencia, al final, bueno, me pude graduar al final, gracias, Oh, a pesar de todo mira. eso y Mira, estudié. ¿no? Por Oye, eso, mira, es un tema para mí lo que estás comentando, porque igual no es cualquier historia. Claro, hoy en día ya pasado, pisado, ya tú ya lograste desenvolverte, ya desarrollarte en cuanto a tu pasión, tu profesión, pero en ese momento complicado, o sea, no es cualquiera llegar y decir, por ejemplo, que me recuerda un poco al incidente que pasó con uno de los colegios acá de Arica, en Abraham Lincoln, que sucedió también que por causa de que a una profe la habían expulsado, los alumnos quisieron irse a vivir su show, todo su tema del egreso, desde cuarto a otro establecimiento, ya que no la dejaban pasar y al final fue una locura, tuvieron que resolver el tema de que no los querían egresar, al final egresaron igual. Ex compañeros míos, ojo, no lo hablo de lo que escuché, que me contaron, son ex compañeros míos que vivieron una situación, pero al final se resolvió. Lo bueno es que al final se resolvió, pero no es un tema menor, o sea, imagínate, pero cuéntame un poquito tú, antes de esto, ya algo latía en ti, ¿qué fue lo que gatilló en ti la motivación de estar como quizá como presidente de curso, como dirigente? ¿Cómo se dio en ti esto de querer ir más allá? No solamente ser la persona que expecta, sino que ser el que está ahí al frente en la pantalla haciendo los cambios. pero mira, yo creo que en un momento de mi enseñanza media, eh, creo que me motivó en el fondo poder representar a los demás, porque bueno, siempre tuve una buena capacidad de oratoria y también de preparación, porque siempre me iba bien, por lo menos en cuanto a notas, por lo mejor no era muy disciplinado, pero tenía buenas notas. Ya, ¿Ah? ya, Entonces, me nació este deseo de poder hacer mejor las cosas en el colegio, porque veía que, no sé, pues en el colegio había muchas cosas que no se manejaban bien en su oportunidad, que nos faltaban implementos, nos faltaban insumos, habían algunos abusos respecto de ciertos alumnos, entonces me nació bueno, uno adolescente también tiene esto de como instinto medio rebelde, ¿ya? Y claro, y sí. producto de eso al final dice, no, mejor tomemos carta en el asunto y pongamos nosotros también de nuestra parte como estudiantes para poder mejorar el colegio. Ya. Ahí comenzó un poco esta experiencia, porque igual me llama la atención porque uno tiene la percepción de por ser colegio alemán, uno se imagina que debe tener como los recursos necesarios, al menos es lo que uno de afuera, es la percepción que uno recibe. ¿Ah? Sí, pues mira, el colegio alemán de Arica ya no es particular pagado, ya, Ya. es particular subvencionado. Por lo menos en la época en que yo estaba estudiando ahí, por lo menos desde séptimo básico en adelante, que se transformó en particular subvencionado. ¿Ya? Ya. Entonces, para nosotros como estudiantes era bien extraño porque el colegio recibía aportes estatales, nosotros también teníamos, este era subvencionado con pago compartido, ¿ya? Entonces el colegio no solamente recibía recursos del Estado, sino que también recursos de nosotros, pero faltaban muchas cosas. Y la Ya. enseñanza tampoco era la mejor de toda Arica, entonces en realidad por eso también eh, yo decidí como alzar la voz, por decirlo así, y empezar a que nosotros como estudiantes también nos manifestáramos, porque también el colegio también era bien estricto. ¿Ya? No sé cómo estará el colegio actualmente después de ya 15 años, pero por lo menos en ese tiempo era bien estricto. Entonces, Mi- eh, creo que en Mira. el colegio uno no solamente va a aprender, no va a aprender matemáticas, no solamente uno va a aprender castellano, historia o las herramientas de los conocimientos, sino que también uno va a aprender este tipo de cosas, ¿no? Claro. ¿Ya? Claro. Y la vida, por lo menos política a nivel estudiantil, es súper importante y lo demuestra también el hecho de que este estallido social se inició también gracias a la acción de los jóvenes secundarios. Ujú. Sí, Eh, claramente. es muy importante que uno desde pequeño se inicie en esta vida cívica, ¿ya? En el mismo colegio, ¿ya?
Y Oye, también es importante que los padres, los apoderados y también el resto de la comunidad estudiantil se involucren en estas cosas, porque por lo menos de lo que me tocó a mí, de mi experiencia como dirigente estudiantil, entre comillas, y lo que yo he visto ahora que ha pasado es que en realidad el resto de la comunidad estudiantil le hace la cruz a los estudiantes y siendo que los mismos estudiantes, los jóvenes, son el motor del cambio. sí, sí, no, sí, es un tema para debatir. Mm. Oye, lo que te iba a conversar, y esta situación, cerrando un poco la experiencia del colegio, ¿no te dejó un miedo? ¿No, no a tu familia no quedó así como, oye, ¿sabes qué eso? Pienso que no deberías meterte en esta clase de cosas. O sea, como que cualquiera podría decir, eso pudo haber seguido por otro camino. O sea, haber recibido este peligro de que lo iban a expulsar, ¿cierto? Haber visto de que habían quizás fuerzas más arriba que realmente podían afectarte, eso no jugó en ti en contra. ¿Cómo fue que jugó a favor? O sea, ¿cómo fue que realmente ver esta situación te dio como la fuerza, no sé, el apoyo de la familia? ¿Cómo fue que al final seguiste por ese camino entendiendo que peligraban cosas como, por ejemplo, una expulsión? Claro, pues, o sea, bueno, de hecho a mí me expulsaron y tuvimos que luchar ahí, de hecho, y después cuando me volví a reintegrar al colegio, yo fui el que dio el discurso de la graduación y todo, y le dije al colegio que poderoso caballero es don dinero, así que de chico que era bien rebelde para mis cosas, pero yo creo que me dio una posibilidad de poder decir, mira, este es un camino que a mí me gusta, ¿ya? Y que dije, ya, entonces voy a entrar a estudiar Derecho, pero cuando entré a la universidad, ya no me dediqué, no fui parte del movimiento estudiantil dentro de la propia universidad, ¿ya? Lo cual es bien extraño, porque si tú dices, bueno, si fue dirigente de estudiantil, ¿por qué no fue dirigente universitario? Y yo no fui dirigente universitario porque desde que entré a la universidad y me di cuenta cómo funcionaba esto de la política y todo, me di cuenta que es importante que nuestros políticos, en ese tiempo yo no era político, ¿ya? Ya. Estuvieran preparados. Porque me di cuenta que, por ejemplo, muchos políticos iniciaban carrera como dirigente universitario, pero descuidaban sus estudios. Entonces después llegaban como líderes políticos, pero no sabían lo que tenían que hacer porque no tenían la preparación necesaria. Y de hecho lo vemos también porque Mm. muchos de los dirigentes que salieron de la Revolución Pingüina o las marchas del 2011 y actualmente ocupan cargos políticos, a mi juicio, ya no sé si habrán terminado la carrera o habrán seguido un tipo de preparación adicional, porque yo creo que para esto de la política uno tiene que saber lo que está diciendo, saber lo que uno promete y saber cómo está el estado actual de las cosas, y para eso uno no solamente necesita estar en contacto con la gente, obviamente, pero también uno necesita preparación. Entonces un equilibrio de cosas, cuando te falla la preparación no sabes qué hacer, y cuando no sabes qué hacer no puedes ser un buen político. Entonces por Mira, eso básicamente me dediqué a estudiar en el fondo. oye, pero igual es súper interesante lo que tú comentas, porque de todas maneras generó en ti este espacio, ¿cierto? Que al final continuaste con esa misma línea y que de alguna manera al final te termina llevando a lo que estás hoy. También nos comentan por interno, ahí dentro de las consultas que te hicieron, ¿cierto? Uh Que -huh. dentro de tu espacio, ¿cierto? De trabajo, pasaste por algunos empleos de establecimientos público, ¿cierto? Uno que es súper importante y que ha dado vuelta durante muchos años, que me gustaría que nos contaras cuánto tiempo estuviste ahí y qué experiencia te llevaste de ello, que dice que estuviste dentro del empleo, estuviste dentro del Sename. Cuéntame un poquito al respecto de la experiencia que tuviste, cuánto tiempo estuviste, si es que aún estás o no, ¿cierto? Cuéntanos un poquito y qué es lo que te ha llevado a eso, que es un tema que se ha conversado tanto durante estos años acá en Chile. Mira, yo hice mi práctica profesional en el Sename, ¿ya? Que son 6 meses aproximadamente, pero en el Sename conocí a mi señora. Entonces, cuando Mira, yo venía saliendo y ella venía entrando, entonces al final me quedé más de 6 meses porque la conocí a ella y me enamoré y nos enamoramos, bueno, en fin, ¿ya? ya. Pero bueno, en cuanto a la experiencia de haber trabajado en el Sename, para mí fue súper enriquecedora porque me permitió eh, darme cuenta de cómo las desigualdades de nosotros como sociedad se proyectan en algo tan íntimo como es la crianza de los niños, porque en Sename me tocó ver todos los temas de adopción y de medidas de protección de maltrato a niños, y que son cosas, son súper fuertes, ¿ya? Sí, sí. Vi cosas que de verdad que son irreproducibles por respeto también a los niños que ahora todavía siguen siendo niños, porque tampoco pasó hace mucho, esto fue el 2011, ¿ya? Eh,
cosas que son terribles, terribles, y ahí te das cuenta también porque me di cuenta de que el CERAME es un organismo que tampoco tenía muchos recursos. ¿Ya? Nosotros la práctica profesional la hicimos en un edificio, o sea, ni siquiera en un edificio, sino en una casa, ¿ya? Que estaba ahí en Santa María, un poco antes de llegar a Las Tarrias, pero que una casa que se caía a pedazos y ahí funcionaba el Sename sin recursos y con las puras ganas. Afortunadamente tuvo una muy buena jefa que estaba comprometida de verdad con los derechos de los niños y ahí te das cuenta también de todo esto, porque como que el Estado te deja, a los niños los deja solos, ¿ya? En cuanto a educación, salud y todo, y eso después se proyecta también en, en la crianza que tienen los padres con respecto a los niños. Muchos casos de maltrato, de abuso, no tienen que ver con una cuestión que la persona esté tocada, sino con la falta de oportunidades sociales, porque muchas de esas personas, por ejemplo, si hubieran tenido un buen acceso a salud mental, a educación, u otro tipo de cosas, o algún apoyo de alguien, algún apoyo económico estatal, a lo mejor los niños no estarían maltratados ni vulnerados. Y después eso se proyecta, esos niños después, esos niños que crecen en vulneraciones, que crecen en un ambiente de abuso, de maltrato, de drogas, de abandonos parentales, etcétera, después crecen y se transforman en pequeños delincuentes, pues si lo hemos visto, o sea, y después pasan a ser delincuentes de adultos, entonces es un círculo vicioso en el cual se requiere una intervención y yo desde el Sename me pude dar cuenta que la mejor forma de nosotros de ser una sociedad más justa y de ser una sociedad más equitativa y de ser una sociedad con mejor seguridad pública es interviniendo en nuestros niños, porque nuestros niños son los más importantes. Y nosotros, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué nosotros trabajamos? ¿Para qué nosotros queremos cambiar las cosas, ganamos dinero, nos compramos una casa, ahorramos, etcétera, etcétera? No lo hacemos para nosotros si nosotros nos vamos a morir. Lo hacemos para nuestros hijos. Y Sí. nuestros hijos van a vivir con otros hijos que después van a ser adultos. Entonces, por eso, en el Sename aprendí mucho sobre eso, sobre cómo este país está tan desigual y por qué las cosas que pasan, pasan precisamente por eso. Sí, sí. Oye, es una experiencia bien, bien interesante la que te deja y de hecho comparto contigo gran parte de lo que estás diciendo. Yo siento de que el tema de los niños, el tema de la adolescencia, ¿cierto? De la juventud, al final es un proceso súper, súper interesante. Yo tuve la posibilidad, en realidad le digo la suerte porque por temas económicos tuvimos que cambiar en varias casas y me pasó lo que tú dices justamente de que viví en diferentes lados de Arica, en lugares que eran con riesgo social más grande, otros menores. Y me tocó que cuando era muy niño viví con otros niños de ciertas poblaciones que las cuales que yo recuerdo que jugábamos súper bien, y que de hecho yo iba hasta sus casas, todo, pero que realmente después con los años pasaron y me encontré con vecinos y me decían que tuvieron que irse porque la población se volvió mala. Ese era como el término. O sea, no, sabéis que la población se volvió mala. Y yo le preguntaba por los amigos que teníamos y nos decían, no, sabéis que crecieron y se transformaron. O sea, personas que realmente uno cuando era niño jugaba de tú a tú. O sea, eran niños igual que tú, tenían como las mismas ideas, las mismas ganas, querían divertirse igual que tú, ¿cierto? Y que al final es un ecosistema, ¿cierto? Dentro de la arista que los termina transformando. Un tema súper interesante de lo que comentas. Y de hecho me sumo a lo que tú dices. Sí, ¿no? Que Cuéntame. entonces, claro, no, sí, totalmente. Yo también he visto, y lo que me di cuenta también en el Sename es también el clasismo y la desigualdad, porque yo nunca vi casos de maltrato de gente con plata. No, no se invisibilizan porque, mira, mi señora hizo un magíster en criminología, ¿ya? Que se dedica a estudiar las causas del delito. Y ella me cuenta, me pasa su escrito, me asesora en ese tema, Ya, y me dice que la mayor parte de la delincuencia de cómo una persona logra ser delincuente después en el futuro, pasa porque en sus primeros 3 años de vida tuvo una mala infancia, mira. porque sufrió violencia intrafamiliar, abusos, maltrato, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la diferencia pasa en la forma en que esos niños después cuando crecen cometen delitos, porque el niño que no tiene tantos recursos, ¿ya? Al criarse en ese entorno, ¿qué delitos va a cometer? Delitos que son propios de su clase, o sea, tráfico, robo, eh, etcétera, etcétera. En cambio, el niño que se crió en un ambiente con dinero, ¿ya? Y que después sufrió abuso, maltrato, etcétera, y pasa a ser grande, ya no va a robar ni va a traficar, pero ¿qué va a hacer? Va a cometer delitos tributarios, va a evadir impuestos, va a robar a los demás socios,
va a dañar la economía, va a hacer delitos del mercado de valores, entonces, y son delitos que dañan mucho más la sociedad que un robo o un tráfico. Entonces te das cuenta que al final es una cuestión transversal, que tiene que ver Mira, que a veces no tiene mucho que ver con el dinero, sino que tiene que ver como con la forma en la que el niño se cría durante esos primeros 3 años. Y ahí es donde el Estado también tiene que intervenir, porque no podemos dejar de intervenir en eso, porque ese niño que se está criando en un entorno con plata, está sufriendo lo mismo que el otro niño que se está criando en un entorno sin plata. Entonces al final es un tratamiento desigual, y que ese tratamiento desigual que se proyecte en los niños se proyecta a toda la sociedad. sí, sí, Porque es como... Mm, como te decía yo, pues, o sea, por ejemplo, estos niños que caen en el cename, ¿ya? ¿ya? Van a cometer un robo o un tráfico y van a pasar 10 años de su vida en la cárcel porque la legislación penal es súper estricta en ese sentido, ¿ya? Pero en cambio, este niño que pertenece al otro espectro, al otro lado del espectro social, va a cometer un delito de infracción a la ley de valores, por ejemplo, una acción privilegiada. No va a pisar la cárcel en su vida, pero va a seguir ahí libre cometiendo delitos, pues nosotros creemos que como sociedad no nos podemos permitir esa clase de cosas, porque esos delitos a nosotros, por lo menos a mí, los delitos de cuello y corbata, son mucho más graves que los delitos comunes, porque producto de eso pueden quebrar empresas, despedir gente, pueden quedar una crisis económica de proporciones, como pasó en Estados Unidos el año 2008. Entonces esos delitos son muy graves y tienen que ser controlados, y ahí es donde el Estado debe entrar. Sí, y de hecho yo estoy súper de acuerdo en ese sentido y de hecho, desde mi perspectiva, es un tema que yo lo he vivido igual con un tema familiar, ¿cierto? De que he tenido conversaciones en las cuales sale justo esta situación y conversamos de lo mismo. Yo tenía una tía, bueno, en este momento que paz descanse, falleció, una tía que tenía una opinión muy parecida, que ella decía, ella era un poquito más radical, ¿eh? Ella decía de que iba más directamente al hogar, ella decía como la imagen materna. Ella como que directamente decía que había una diferencia entre el niño que se crió con una imagen materna y el que no. Era una crítica personal de ella, pero realmente tenía como ciertos pilares que uno podía enfocarse. Y es un tema súper interesante porque desde esa perspectiva, yo creo que tú también lo viste, una de las oportunidades que tuve cuando pasé por el tema de Corfal, pasó una situación en la cual los niños decían que la dificultad era no solamente de recaer, o sea, o de generar un delito, ¿cierto? Ya sea por lo que tú bien comentas, ¿cierto? De que viven en este ambiente donde tienen una realidad distinta, ¿cierto? Sino que aparte, la ley, como la tenemos hoy, los castiga gigantescamente. O sea, que un niño que ahora dice, ya, ¿sabes qué? Cometí este error, tenía 2 años, 3 años menos, ya 2 años menos, pero ahora me quiero reinsertar y cuesta demasiado. Se cuesta demasiado porque, claro, quiere buscar trabajo y de repente el trabajo le dice, oye, pero tu papel está Sí, manchado. pues. No, aquí es como... Y eso cuéntame, ¿cómo se podría trabajar? O sea, ¿cómo lo podemos mejorar? Porque en este momento es como el niño cae en el error, pero cuando quiere salir es como una arena movediza, pues se mueve y se entierra. Es una locura. No, porque la sociedad no te deja, po. No te deja reinsertarte. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, el gran error que hemos cometido nosotros como sociedad, o por lo menos nuestros padres que se criaron que crearon esta constitución o esta sociedad neoliberal en el cual el individuo es lo más importante, ignoran el hecho de que uno no vive solo en este mundo, uno vive con más personas, uno vive en sociedad. Entonces, ese niño que cometió un error y que quiere reinsertarse, no vive solo, no puede reinsertarse solo. No puede decir, no puede levantarse en la mañana y decir, ya, a partir de ahora voy a ser un hombre bueno, así que me voy a reinsertar. No, requiere el apoyo del resto de la sociedad y ese apoyo en Chile ahora no está. Sí, Que si, por ejemplo, ese niño dijera, ya sé que me voy a meter al colegio, voy a sacar mi carrera y voy a ser abogado. No puede. sí, No puede, porque la educación que tiene al alcance, la educación pública, es de pésima calidad, los profesores no les van a enseñar absolutamente nada, ya en su casa no tiene que comer y por lo tanto lo más probable es que el papá le diga, mira, sabéis que mejor anda a trabajar, anda a la feria en vez de andar yendo al colegio. ¿Sí? O si está enfermo, tiene un problema de droga, no va a poder ir al consultorio o a la salud pública a rehabilitarse porque no hay horas, porque no lo coge, no tiene dinero, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene la oportunidad para reinsertarse lamentablemente, por más que él quiera. O sea, si de cada 1.000 niños que quieren reinsertarse, reinsertará uno solo, pero no podemos legislar en base a la excepción, tenemos que legislar en base a la regla general. El niño, por ejemplo, que un niño adolescente quizás cometió un error, pero que la familia tiene recurso económico, ¿ya?
se va a poder enfrentar fácilmente porque va a poder tener acceso a educación de calidad en un colegio privado, ¿ya? Va a tener preuniversitario, va a dar una buena PSU, va a entrar a una buena universidad sin ninguna privación de carácter, con todas sus necesidades básicas satisfechas, cosa que actualmente a la mayor parte de la población no le pasa. Y ese es un tema que es muy importante, por eso es muy importante combatir la desigualdad, porque la desigualdad hace muchas cosas malas para nosotros, y que se manifiestan en estas cosas. Por ejemplo, en el caso, no sé si has visto las noticias de esa niñita de 3 años que le dispararon en un asalto en Santiago. Ah, o sea, Ya, algo mira, porque fueron como tres niños, pues, que estaban como al mismo tiempo que unos que habían recibido, o sea, no en el mismo lugar, pues, pero como que las noticias se cruzaron. Desde todo, sí, sí lo escuché. mira, si esto a mí me lo contó mi señora, que es la experta en Ya, ya. criminología. Me dijo, mira, esta niña era una niña, o sea, una señora que estaba con su hija en su auto. Y le hicieron estas encerronas que hacen Ujú. en Santiago. Y la mujer, todo lo que el ladrón le dijo. Se bajó del auto, le pasó las llaves y bajó a la niña. Pero, y de repente viene uno de estos delincuentes y le dispara a la niña quemarropa, de 3 años. Falleció, ¿ya? Por las descripciones se dice que el niño es un menor de edad, ¿ya? El que disparó fue un menor de edad. Pero ese menor de edad a lo mejor no sabemos la historia de lo que pasó. Entonces quizá todas esas personas que dicen, mira, no, que los pobres son flojos, que la gente es floja porque quiere, que es pobre porque quiere, que tiene que trabajar igual, que hay que esforzarse, les revienta la bomba en la cara. Porque ese delincuente que le disparó a la niña es un producto de nuestra sociedad. Representa todo lo mal que hemos hecho como sociedad. Y representa todo lo que hay que cambiar en nuestra sociedad. Entonces, por eso es importante consagrar estos derechos sociales y tener una sociedad más justa y más igualitaria, porque de lo contrario la bomba en algún momento nos va a explotar en la cara y nos va a pasar que vamos a perder a lo mejor lo más importante que es para nosotros, porque una vida ya no se puede devolver. Pero sí, el Estado tiene el deber de prevenir eso. Y no basta, por ejemplo, con que encuentren al niño y le pongan las penas del infierno, porque van a aparecer 20, 30 niños más que van a hacer lo mismo. Sí, Entonces, si sí, el sí. problema no es las penas, si el problema es que nosotros tenemos como Estado que prevenir esas cosas. El Estado tiene el deber de prevenir esos tipos de delitos. Y no basta con que le des 250 años de cárcel o la pena de muerte, porque van a seguir cometiendo los delitos igual. Sí, Y no vamos a ir a la sí. raíz de la causa, a la raíz del problema. Y ese es el problema. Por eso, en realidad, yo creo que todo el discurso de la derecha o de la centro derecha o del centro que es más moderado en este aspecto tiene que cambiar, porque ya no sacamos nada a conseguir así, porque vamos a terminar siendo una sociedad extremadamente desigual y estas cosas, como te digo, nos van a volver a explotar en la cara. Mira, es un tema tremendo el que pones aquí en la palestra. La verdad es que hay mucho, da mucho de qué hablar, de hecho, pero vamos a seguirnos concentrando en conocerte un poquito más, que eres el protagonista de este programa. Pero a la gente que está recién sumándose al show, te cuento que estamos en Educación, Tecnología y Juventud, entrevistando a Enzo Barnes, que está con nosotros, súper motivado, con un tremendo bagaje, conociéndolo a él de profesión, cierto abogado, pero con varias participaciones en el ámbito social y por supuesto con un bagaje tremendo que lo está llevando aquí de camino a la convención constituyente. Junto con lo que habíamos comentado recién, estábamos tocando un poquito, ¿cierto?, la puntita del iceberg de la experiencia que había tenido Enzo aquí en el Sename y que claramente nos estaba comentando un poquito desde su perspectiva, que sabes que la comparto tremendamente. Es un tema difícil de conversar porque la gente de repente tiende a vivir, sobre todo las personas que viven en carne propia, ¿cierto?, los delitos, que al final uno está con la rabia, con la cosa encima, pero al final cuando uno abre un poquito la mente se da cuenta de que realmente somos un espacio, somos un país que vive a través de una comunidad social y que debiese de trabajar directamente en recuperar cosas como, por ejemplo, el tejido social, una frase que se ha escuchado tanto después del estallido y que claramente no todo el mundo lo maneja. Y de hecho lo nombro porque dentro de las cosas que nos comentaste al equipo también, tuviste una experiencia más o menos interesante dentro del estallido social. Tú recién estabas diciendo, debemos tocar esto, debemos trabajar esto antes de que explote. Yo digo que parte de ella explotó y justamente es lo que quiero escuchar de ti, un poco la experiencia que nos comentabas de tu participación activa dentro del estallido social a través de tu profesión. Cuéntanos un poquito cómo fue el aporte que tú entregaste, cómo viviste primero el estallido y cómo te integraste activamente. Mira, bueno, yo cuando empecé a ver que esto estaba haciendo con las protestas de los niños que se pasaron el metro y todo, y empezaron a como propagarse las protestas
como pasto seco, ¿ya? ya, Yo empecé a ir a las primeras marchas, obviamente, íbamos con mi hijo, de hecho, porque a mi hijo le encantaba ir a tocar el tambor, la cacerola, con las protestas, le gustaba eso. ya, ya, Bueno, las primeras marchas, obviamente, por lo menos aquí en Arica, yo iba a la hora donde, como estaba con mi hijo, era la hora más pacífica, pues, pero después también me tocó ir cuando ya se organizó los chiquillos de la primera línea y todo eso. Y si tú te das cuenta, como te digo, todos esos niños, todos esos jóvenes, ¿ya? Que son parte, que fueron parte de la primera línea, nos defendieron a nosotros los manifestantes pacíficos que estábamos ahí luchando contra la represión policial, representan el hastío, esta bomba en la cara que tú dices, porque esos niños, esos jóvenes, ven cómo sus papás trabajan de 8 a 8, sus mamás también trabajan, tienen 2, 3 empleos, trabajan, después venden cosas, etcétera, etcétera, y al final no les alcanza porque tienen un Estado, una sociedad que los deja solos y que después los trata de flaites, de delincuentes, y eso no puede seguir así porque son, yo los vi, o sea, son personas que son tan dignas como todos y que lamentablemente la sociedad los ha dejado de lado y es la bomba que te explota en la cara, te insisto. Entonces al final, desde mi punto de vista, esa necesidad de defensa, alguien que los defendiera a nivel judicial. Entonces yo lo que hice fue poner los primeros recursos de protección y recursos de amparo para terminar con la represión policial, porque esas personas, todos nosotros nos estábamos manifestando legítimamente y estamos diciendo una opinión legítima, que esta sociedad desigual neoliberal tiene que cambiar. Y producto de eso nos llegaban balazos y lacrimógenas, y eso no puede ser, no es parte de una sociedad democrática hacer eso. Entonces, por eso tomé el toro por la asta y dije, ¿sabes qué? Voy a tribunales y voy a defender esto en tribunales a como dé lugar. Lamentablemente no nos fue bien por una cuestión de que la Corte, de que el Poder Judicial aquí, yo creo que está al debe, está muy al debe porque en realidad el Poder Judicial lo único que ha hecho ha sido defender los intereses del gobierno y no defender los intereses de la sociedad en su conjunto, por más de que algunos jueces particulares también pensaran de otra manera distinta, pero en realidad yo creo que aquí había un problema que, de que no se ha defendido a la sociedad, ¿ya? También he defendido a víctimas directas del estallido social, o sea, gente que le han llegado en su rostro, gente que le ha llegado, que ha sufrido lacrimógenas, que han sufrido vulneración a sus derechos humanos en su nivel físico, ¿ya? Y que soy abogado de esas personas, pues en realidad no, y tampoco la fiscalía no ha hecho nada con respecto a eso. O sea, la verdad es que para mí el Poder Judicial me ha decepcionado muchísimo, el sistema judicial en Chile me ha decepcionado bastante, y además porque también he tratado de asesorar la defensa de algunos muchachos de la primera línea que están actualmente presos y que llevan un año en prisión preventiva y por el solo hecho de manifestarse pacíficamente. mira, Algunos quizás podrían decir que no, pero en realidad el aspecto tiene dado porque, no sé, por un delito común que es, por ejemplo, poner una barricada. Técnicamente tiene una penalidad muy baja, pero lo que hace el gobierno es aplicar la ley de seguridad interior del Estado. Entonces, el gobierno los trata como como terrorista. Ujú. terroristas. ¿Hola? ¿Aló? Ahí sí, ahí ¿Me sí. escuchan bien? Sí, recién hubo ¿Sí? un Ya. pequeño corte. Entonces, como te decía, claro, el gobierno los trata como terroristas. Y eso hace que las penas se eleven al infinito y los tribunales ya están dictando condena y condena en base a la ley antiterrorista. Entonces, también te das cuenta yo como abogado que al final existe un aspecto político dentro de lo que es el dictamen de justicia, aunque no lo quieran reconocer los propios operadores del sistema, pero existe ese componente político, ese componente emocional, y que en estos momentos la justicia es un reflejo también de la desigualdad que tenemos como sociedad. Porque, como te digo, estos muchachos que les cae la ley antiterrorista tienen penas de 5 años en día y ya están condenados, ¿ya? Y otros juicios donde ha sido lo contrario, o sea, los policías quienes le han disparado a la gente, no hay culpables, no hay formalización, todavía no hay ningún condenado por la violación de los derechos humanos en Chile, ninguno. Mira, Hasta los casos más mediáticos, el Gustavo Gatica, la Fabiola Campillay, todavía no hay condena, todavía no. Entonces yo encuentro que es algo impresionante. Y otros jóvenes ya tienen condena, ya están condenados, ya están por juicio oral, ya fueron a la Suprema y todavía no hay nada más que discutir y tienen que estar 5 años y un día en la cárcel. mira, Igualdad mira. en su máxima. No, fuerte,
Fuerte, fuerte Impresionante. lo que nos comentas, porque desde mi perspectiva al menos queda claro esta diferencia que tú bien nombras, y me sorprende un poco lo que nos dices, porque claro, uno se deja llevar por lo que muestra la tele a veces, ¿cierto? Trata de comunicarse o de informarse también con los amigos, con los conocidos, ¿cierto? A través de redes sociales, pero uno siempre tiene que mantener como un término medio, ¿cierto? De creer como, ya, me muestran algo en la tele, ya, creo la mitad, investigo la otra mitad. Me comentan algo por redes sociales también, creo la mitad, investigo la otra mitad. Pero lo que tú me dices igual me llega fuerte, o sea, saber que hay gente que aún está en prisión por causa de justamente las manifestaciones, hasta, no sé, hasta el día de hoy, saber que justamente como tú bien dices, o sea, que al final, cuando son personas que levantan barricadas o que los pillan haciendo algo, les cae esta clase de pena viéndolo desde la perspectiva como si fuera un terrorista, que claramente entendemos, claramente entendemos que si una persona tiende a hacer un daño a un espacio público, se comprende que tiene que haber una ley de por medio que lo estipule, pero no podemos saltar desde un delito a terrorismo, o sea, no puede ser un salto tan gigante, ¿cómo no va a haber algo más específico? O sea, es un tema impresionante de escuchar. Sí, por eso es lo que te digo, o sea, ya está bien, o sea, existen la legislación penal establece los delitos para tirar molotov o a veces pasa también que los fiscales hacen uso desproporcionado, porque por ejemplo existe un delito en el Código Penal que es el delito de incendio, que tiene penas elevadísimas, ¿ya? Y a veces lo usan con este tema de las molotov, sobre todo que no hay lesionado, tampoco hay destrucción de propiedad privada, y los tipifican como delitos de incendio y las penas les suben a los 10 años. ¿No? Es una cosa que es tremenda, por eso digo, o sea, si aquí en Chile la justicia fuera igual para todos, ¿ya? Por lo menos sea ley pareja nos dura, o sea, que ya, ok, ya, pues tenemos a estas personas, a estos jóvenes de la primera línea que han sido condenados, que llevan un año preso, pero ¿por qué no pasa lo mismo con los carabineros que han lesionado a personas? Sí, ¿eh? ¿Por qué no pasa lo mismo también con los empresarios que cometen delitos y los mandan a clases de ética? O Uf, sea, si vamos a tener una justicia dura, estricta, mano dura contra el que sea para todos por igual, entonces, po. Pero no para algunos y no para otros, po. Y esa distinción entre algunos y otros tiene mucho que ver con la desigualdad en este país. Porque si, mira. pues, te insisto, si la justicia fuera igual en este país, todos serían tratados con la misma mano y eso lamentablemente en este país no ocurre. Y ahí llegamos a un punto súper interesante, Enzo, para la gente que nos acompaña en este momento. Enzo, hemos navegado un poquito, ¿cierto? Una puntita del iceberg de la experiencia que ha trabajado, pero una de las entrevistas, o sea, uno de los puntos más interesantes de la entrevista era conocerte un poquito por este proyecto o este camino nuevo que toma Enzo en este momento de postularse como candidato a la Convención Constituyente. Y justamente lo que estás comentando creo yo que va hacia allá. Me gustaría escuchar desde tu perspectiva, ¿cierto? ¿Cómo se podría esto establecer? ¿Cómo podría, antes de hacer esa pregunta, primero que todo, tú como candidato a la convención, ¿qué crees tú que debiese tener como mínimo, como pensamiento, como conocimiento básico, todos aquellos que desean, ¿cierto?, estar en esta convención constituyente? Mira, yo creo que, mira, más allá de los conocimientos técnicos que algunos candidatos pueden tener y otros no, Uh -huh. yo creo que todos los candidatos a la Convención Constituyente deberían tener presente de que vivimos en una sociedad desigual, ¿ya? Y todos los candidatos a la Convención Constituyente deberían partir sobre la base de que tenemos un sistema neoliberal o un sistema liberal incluso clásico que ha fracasado. Eso es el punto fundamental, que partan de la base que esto ya no funcionó. Que la constitución del 80, en donde se consagró el libre comercio, el neoliberalismo, etcétera, etcétera, ya no funcionó. Y tampoco el liberalismo clásico que, por ejemplo, aquí en Arica representa algunos partido liberal, por ejemplo, que el mismo nombre lo dice, ese modelo de sociedad también fracasó. Y voy a dar un ejemplo bien sencillo. El bono COVID, el ¿Ya? bono de los 500.000 pesos. Eh, Resulta que no le llega a toda la gente que necesita, y hay gente que no lo necesita, pero que le llega igual. Sí. Eso tiene un nombre, se llama hiperfocalización de la ayuda estatal. Y esa hiperfocalización genera burocracia, por una parte, un inmenso aparato estatal montado para discriminar de quién corresponde y quién no, y al final pasa que pierde recursos porque le llega a la gente que no lo necesita, y a la gente que lo necesita no le llega. Y eso pasa porque hay un modelo, hay un autor
que es parte del liberalismo moderno, que se llama John Rawls, ¿ya? ¿Ya? Dice que el mercado está bien, está excelente, que la libertad es lo más importante, pero las políticas estatales tienen que ir en ayuda siempre de los más necesitados. Y cuando dice, desde el momento en que dice que va a ir en ayuda a los más necesitados, creas la hiperfocalización, creas la burocracia, creas la distinción y la práctica no funciona. Entonces, por eso tenemos que ir de la base de que todos los constituyentes tienen que ir sobre la base de que esto ya no funciona. Y cuando acepten ese hecho, cuando acepten que el modelo no funciona, cuando acepten que vivimos en un país desigual, recién vamos con las propuestas concretas, porque todas las propuestas tienen de la mano con esta idea general, porque si tú no tienes esta idea general, por más propuestas que hagas, las propuestas no van a ir, porque si tú no tienes esta idea general, las propuestas pueden ir en la dirección contraria. Entonces, yo creo que ese es un requisito que es fundamental para estar en la Convención Constitucional. Mira, no, es súper bueno. Yo, al menos a los candidatos que tenía aquí en el programa, todos me han dado puntos de vista súper interesantes, pero todos concuerdan en una línea muy parecida, y es que justamente hay que trabajar desde el entendimiento de que el sistema no funciona. De ahí algunos se van por el camino de ser humilde, otros se van por el camino de atacar directamente el poder, ¿cierto? Que la Constitución no solamente decide los derechos, sino también cómo se reparten los poderes. Pero está súper interesante de que todos al menos mantienen un eje súper interesante, que es el tema de entender de que la situación no funciona. Y claro, el estallido demuestra que no funciona. Me gustaría a mí amarrarme un poco o acercarme un poco al punto que comentaste recién, que hablaba justamente sobre esta situación de la desigualdad en cuanto a la justicia. ¿Tú crees en lo personal, existe un camino, porque tú sabes que la gente está muy desentendida del mundo de la política y muy desentendida de entender si realmente este cambio puede afectarnos positivamente o no? ¿Existe un camino real para poder generar justicia que sea igualitaria para todos? O sea, ¿existe un camino en el cual la Constitución pueda realmente estar por encima del poder económico? Porque en realidad la diferencia que hay en cuanto a la justicia es el poder económico. Entonces, ¿existe una forma, existe un camino? ¿Enzo cree en un camino que puede lograrse a través de la Constitución? Claro que sí, por el poder económico puede y debe regularse la nueva Constitución. Actualmente no está regulado, ¿ya? Y hay ahora en la Constitución es un sistema bien especial que se llama economía social de mercado. ¿En qué consiste la economía social de mercado? Consiste en que el mercado funciona sobre la base de la no regulación, de que todo esté lo más libre posible, sin ninguna regulación, ojalá, mientras menos mejor, ¿ya? Por otra parte, el Estado tiene que cubrir algunas necesidades cuando los privados no pueden o no quieren hacerlo, ¿ya? Esto es lo que se llama Estado subsidiario, que viene producto, y es importante que la gente lo sepa, el Estado subsidiario es una idea que es católica, que viene de la doctrina social de la Iglesia y de la Rerum Novarum, ¿ya? Entonces, es un sistema que básicamente deja a los privados que hagan lo que quieran y el Estado interviene así como de buena onda, así como al final, así, bueno, ya que ustedes no lo hacen, yo lo voy a hacer y lo hago mal, lo hago tarde y lo hago mal. Ah, Eso ya. básicamente. Entonces, al final es seguir primando la propiedad privada por sobre cualquier otra consideración. Entonces, yo lo que creo es que la nueva constitución, el poder económico, tiene que estar regulado, ¿ya? Los mercados tienen que estar regulados porque ahora no están regulados. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto se transforma en una ley de la selva, donde gana el más fuerte y el más grande. Entonces, muchos emprendimientos, muchas buenas ideas, muchas pymes, mucho de esta gente que quiere entrar al mercado no puede porque el gigante te pone la pata encima y fuiste. Entonces, y justamente la gracia del mercado es que haya libre competencia. Y actualmente esto en Chile no existe. Entonces, la nueva constitución tiene que establecerse, por una parte, la prohibición absoluta de los monopolios. No pueden haber monopolios en Chile, de ninguna naturaleza, ¿ya? Ya, ya. Y además se tiene que castigar, en la nueva constitución se tiene que establecer una norma general anticolusión que diga que la colusión está prohibida, el abuso de posición dominante está prohibido, el uso de información privilegiada está prohibido porque tenemos que crear un mercado regulado. Yo creo que el mercado, eh, dentro de las funciones que tiene, que es la distribución de los recursos, porque esa es la función principal que cumple el mercado dentro de una sociedad, lo hace bien, en la medida en que esté regulado, porque el mercado necesita un árbitro que dirima las controversias, que fije las reglas del juego. Porque, y ese árbitro tiene que ser el Estado. Porque, por ejemplo, si esto lo llevamos a un ejemplo práctico, un partido de fútbol no se puede jugar sin árbitro.
Por mucho que Sí, el árbitro te caiga mal, o que diga que esto está bien y esto está mal, y las hinchadas todas se les encima, no puede haber un partido de fútbol sin un árbitro. Porque si no, no podría jugar. Pues imagínate, no hubiera un árbitro en un partido de fútbol. ¿Quién diría que si es gol, que no es gol, se agarrarían los puños? Y eso es lo que pasa claro. cuando un mercado no está regulado. Tiene que haber un árbitro, y ese árbitro tiene que ser el Estado a través de la regulación del mercado de la nueva Constitución. Que de esta manera nosotros aprovechamos las virtudes del mercado, pero atenuando, eliminando sus defectos. Mira, mira, oye, yo encuentro una alternativa súper interesante porque lo rico de estar conversando esta situación contigo o este tema es que vas más allá solamente de decir esto está mal, sino que ya vienes con una preparación, ya con soluciones que desde tu perspectiva y de tu experiencia tienen la posibilidad de poder funcionar. Al menos lo que yo veo es que claramente tiene un buen camino. Ahora, la crítica que siempre se hace es ya. Llegamos al punto donde sí se le puede encontrar el error o el delito a una empresa o a un empresario y los vamos a castigar. Pero ahora llegamos al tema del castigo. ¿Qué pasa con el castigo? ¿Qué pasa? Porque ya, una cosa es pillarlo y decir ya, hay que castigarlo. Pero ahora, ¿qué sucede con el castigo? O sea, ¿qué pasa con este tema de las clases de ética? ¿Qué pasa? ¿Cómo transformamos esta situación a algo que realmente les diga, oye, ¿sabéis qué? Paremos con el delito como le dicen allá afuera, ¿cierto? De cuello y corbata, y empecemos a trabajar como corresponde, porque al final, y concluyo la idea con esto, al final, claro, ellos dicen, bueno, si yo hago este negocio tránfugo, ¿cierto? Lo decimos acá en Chile, gano, por decirte, 80.000 millones de pesos. Y si me llegan a pillar, me van a hacer pagar 20, 30. Y por ahí dicen algunos negocios redondos, ¿no? Negocios, o sea, cuéntame un poquito sobre eso, de cómo podríamos ya, una vez que ya nos pillamos, una vez que ya la situación los investiga, ya tenemos este árbitro que tú comentas, ahora, ¿cómo pasamos al castigo? Claro. Mira, esto se puede regular en la nueva constitución a través de dos ejes. El primer eje son principios que se llaman el debido proceso. Dentro del debido proceso está la igualdad del Estado en el ejercicio de imponer penas. Quiere decir esto, que el Estado debe ser igual y proporcional a la hora de imponer una pena. Cosa que ahora no ocurre, porque como tú bien decías, o sea, los delitos de cuello y corbata tienen una pena mucho menor en relación con los delitos comunes, por así decirlo. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, o sea, hace como 3 años salió una ley que regula, que aumentó las penas del delito de cohecho. El cohecho es sobornar a un funcionario público para que haga lo que tú quieras, ¿ya? Eh, y la verdad es que aumentó las penas entre comillas, porque en realidad igual dejó las penas bajas. Pues, o sea, se abre la posibilidad siempre de que la persona que comete el delito de cohecho eh, quede fuera, quede libre, ¿ya? Y también hace 3 años se reguló, se sacó una ley que endureció las penas en los delitos de robo con violencia. El robo con violencia es, o con intimidaciones, cuando el ladrón llega con una pistola o con un cuchillo y te dice, pásame todo lo que tenías, si no, fuiste. Eso es el robo, ¿ya? Y creó una figura de tal manera que la persona que comete un delito de robo siempre vaya a la cárcel. No hay forma de que no vaya a la cárcel, ¿ya? Ya. Entonces, esas son las desigualdades en el tratamiento que el Estado le impone una pena, y eso se regula a través del debido proceso. Y la otra forma consiste en la igual persecución de los delitos, porque no sé si tú lo sabes, pero aquí en Chile hay algunos delitos que no los persigue la Fiscalía. Oh, no lo sabía. Cuéntanos. Claro, los delitos tributarios, por ejemplo, no pueden ser perseguidos por la Fiscalía a menos que el Servicio de Impuesto Interno se querelle, ¿ya? Y que de Mira, hecho pasó, porque cuando pasó todo este tema del financiamiento ilegal de la política a través de las boletas de honorarios, qué sé yo, el impuesto interno empezó a poner las primeras querellas, y después le llegó un telefonazo de presidencia del ministro del Interior, que en ese momento era Peñailillo, y le dijo, mire, no ponga más querellas, impuesto interno. Y impuesto interno no puso más querellas, y los fiscales trataron de luchar ante tribunales para perseguir a todos los demás que estaban involucrados, y no hubo caso, porque los jueces le dijeron, bueno, si el impuesto interno no se ha querellado, no hay nada que hacer, ¿ya? Las oh, colusiones. Las mira. colusiones solamente se pueden castigar penalmente. Eso te lo digo, las colusiones no se pueden
perseguir penalmente a menos que la Fiscalía Nacional Económica se querella. Para muere la Fiscalía Nacional Económica, o sea, tiene que pasar un milagro prácticamente. Entonces, en realidad, esto tiene un nombre jurídicamente, son la justicia boutique, se llama. ¿Por qué es boutique? Porque es justicia como especial para ellos. O sea, a los más ricos en este país los tenemos que tratar de puntilla, así, con mucha delicadeza, porque si no vaya a ser que se vayan a enojar. Y al resto del país, mano dura. Entonces, y eso en la nueva constitución se puede hacer dándole a la Fiscalía la facultad de perseguir todos los delitos sin ninguna distinción y cualquier norma que salga después en la ley en contra de ese texto constitucional que se declare inconstitucional, y la Fiscalía tiene que perseguir todos los delitos para que haya un trato igualitario. Sí, pues, sí, pues. Eso se puede hacer. Mira, es un tema súper interesante porque de todas maneras la gente está ahí, ¿cierto? La gente lo comenta y de hecho lo he conversado con otras personas, que justamente está este problema que tú bien planteas, está la situación primero de generar una entidad, ¿cierto? Que sea como el árbitro, que sea la persona que permita que esto fluya correctamente, que equipare, ¿cierto?, la cancha, pero aparte también una vez que el árbitro, bueno, detecta una falta, ¿qué pasa con la tarjeta amarilla y la tarjeta roja? Que sea lo mismo para todos los jugadores en la cancha en sí. Y lo que tú comentas es súper interesante de que se pudiera llevar a cabo. Y de hecho, para mí, en lo personal, creo que es una muy buena herramienta para poder hacerlo, porque justamente como bien se dice, algunos comentan al respecto, y es una situación que tú bien lo nombras, no manejamos todas las situaciones que suceden dentro de la ley, dentro de los castigos, dentro de la persecución. El tema que tú dejas y que planteas aquí en la mesa, a mí me deja boquiabierto, o sea, pensar que uno cree desde su mesa, desde su sillón, piensa que la justicia funciona y que debiese de funcionar bien, y que de repente nos diga, oye, no, ¿sabes qué? Mientras que aquí el servicio no se creye, pueden tener todos los papeles y todas las cosas encima, pero no van a hacer nada. O sea, es una situación increíble. O sea, tú lo nombras, pero para mí es increíble de recibirlo. Claro, no, sí, es súper absurdo, po. O por ejemplo, mira, te voy a contar otra cosa también justamente con respecto a los impuestos. Mira, ¿Ya? Si yo tengo un almacén o un mini parque y dejo de dar boleta, me va a caer impuesto interno, ¿ya? Y me va a cerrar el local por 7 días, Sí. y si no pago los impuestos me va a embargar y me va a tirar la tesorería encima, o sea, las penas del infierno, ¿ya? Ajá. En cambio, si yo soy un gran empresario, tengo mucho dinero, pero ese dinero para no pagar impuestos yo lo mando a las Islas Vírgenes, los paraísos fiscales, ¿ya? ¿Sabes lo que puedo hacer? ¿Qué Puedo se puede? acogerme a una ley que también salió hace un par de años atrás, ya, de repatriación de los fondos de los paraísos fiscales, y Impuestos Internos me dice, mire, si usted devuelve esta plata al país, ¿ya? Yo no lo voy a castigar penalmente, no le voy a cobrar intereses, no le voy a cerrar su negocio, y además, usted no va a tener que pagar el 20%, va a tener que pagar el 3%. La locura. La locura. ¿Y eso? Para que veas tú cómo funciona este país. Oh, qué tremendo, qué tremendo. Y eso se escribió entre cuatro paredes y muy despacito, o sea. Y nadie sabe, pues. Entonces Oh, es una cosa que de verdad es demencial este país. Por eso la gente salió a marchar a las calles, no salió porque un día se le ocurrió ir a quemar las cosas, sino que hay una desigualdad estructural en este país y que está tan profundamente arraigada dentro de nuestra sociedad que hay que eliminarla. Hay que hacer algo, y hay que hacerlo bien. Porque si nosotros seguimos con ideas voluntaristas de no, que la economía social de mercado, no, que hay que el mercado, que los empresarios le dan trabajo al país. No, si está bien, mira, si yo te iba a decir una cosa, o sea, los empresarios siempre amenazan con que si no hacen las cosas que ellos dicen, se van a ir del país. ¿Ya? ¿ya? Supongamos que yo soy Luxich, ¿ya? Me aburro de este país porque ya sé que Chile me tiene aburrido y me voy del país, pesco mi banco y me lo llevo a otro país. Los empresarios que son menores de Luxich van a querer tener un banco de Chile. Van a salir a montones, así, yo también quiero tener un banco, así que voy a poner un banco. Entonces eso te muestra que ningún empresario, ni siquiera los empresarios son irreemplazables, o sea,
Si se va uno, qué bueno que se vaya, porque van a venir como 100 más. ¿Y a quién no le gustaría ser rico? A todo el mundo le gustaría ser rico. Entonces, por eso te digo, o sea, va a haber gente que lo va a querer, que va a tener los recursos, que va a tener la capacidad por hacerlo y lo va a hacer. Y si no es Luxich, va a ser otro empresario, y si no otro empresario va a ser otro, y así, y así, y así. Entonces, al final, eh, nadie es irreemplazable en este país. Las amenazas que nos ponen no existen en realidad, y tenemos todas las de ganar si es que nos unimos. Y si es que entendemos la base de que de verdad esto está malo, pero en su base estructural, ¿ya? Y tenemos la preparación y tenemos los conocimientos para poder efectivamente hacer ese cambio que necesitamos. No, no yo le agrego a lo que estás diciendo porque es súper potente lo que estás comentando. Yo le agrego también a cambiar esta frase que siempre se utiliza mucho, mucho en conversaciones, que es que justamente se dice, oye, pero ¿sabéis que les damos empleo los empresarios generan empleo? O sea, los empresarios generan ingresos, o sea, el empleo para ellos es para generar ingresos, no es como que el empresario sea un empate y dice, no, sabes que yo voy a ponerme en la empresa porque realmente lo que quiero es generar empleo. O sea, gran parte de la industria, estos empleos que ellos generan es para ellos generar justamente ganancias. O sea, no es un tema tan como, por así decirlo, tan de filantropía, por así decirlo. O sea, realmente No, hay una situación ahí. claro. Así que al menos. Si te voy a contar otra cosa, mira, yo siempre pongo cuando con los empresarios, siempre, o la gente con dinero en realidad, siempre pongo el mismo ejemplo. Pongo el ejemplo de Alexis Sánchez, ¿ya? Uh-huh. Alexis Sánchez es un tipo que se hizo a sí mismo, que es muy bueno para lo que hace y que ha ganado mucho dinero gracias a lo que hace, ¿ya? Y que podría también ¿Ya? extrapolarse a Luxich, a Mate, a Polman, etcétera, ¿ya? A cualquier persona que actualmente ¿Ya? tenga ¿Ya? una cantidad obscena de dinero por lo que hace, ¿ya? Si Alexis Sánchez, podríamos decir, ¿por qué Alexis Sánchez tiene el dinero que tiene ahora? Podemos decir, no, porque él es bueno para la pelota. Sí, es bueno para la pelota. ¿Que él es esforzado? Sí, es esforzado. Pero ¿qué pasa si Alexis Sánchez hubiera nacido en Estados Unidos, donde a nadie le interesa el fútbol? ¿Ha llegado a donde ha llegado? Y hubiera nacido en Puerto Aysén. Ah, claro. No hubiera ganado la plata que tiene ahora. Entonces, lo que te trato de decir con este ejemplo es que si Alexis Sánchez tiene el dinero que tiene, fue porque tuvo la suerte de haber nacido en una sociedad como la chilena, en una ciudad como la chilena, y en una cultura que alaba el fútbol y que le permite a él desplegar sus talentos y poder ganar mucho dinero ejerciendo su talento. Entonces lo que te trato de decir es que al final el esfuerzo y todo eso no existe. Lo que existe es la suerte, lo que existe es la sociedad. Y tú estás inserto dentro de una sociedad, entonces si tu sociedad no te apoya o tu sociedad rema para otro lado, por más talentos que tú tengas, no vas a poder lograr la independencia económica o no vas a poder ganar dinero. Y lo mismo le pasa a Luxich, porque si por ejemplo si Luxich hubiera nacido en Alemania, ¿aló? Sí, te escucho. Sí. Oh, se me quedó. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas o ¿Aló? no? ¿Aló, aló? ¿Aló, No te aló? escucho, Mario. ¿No? ¿No me escuchas? Te estamos viendo por la pantalla fija, pero la voz te escucha.
Ya, ahí volvemos después de esta pequeña pausa. Estábamos ahí recuperando la conexión con Enzo. Oye, y la verdad es que, como te digo, y como nos dice el director por interno, estamos ya llegando a los últimos minutos del programa. El tiempo vuela cuando uno ¿Ya? se motiva con la conversación, Ujú. pero no sin antes darte el espacio para poder dar la última idea del tintero y, por supuesto, saludar a la gente que quiera saludar ahí desde tu perspectiva. Bueno, bueno, a mí yo creo que me censuraron. Me ¿Ya? censuraron por estar tirando tanta mala onda. No sé, pero lo que quiero decir es que nosotros vivimos en una sociedad, ¿ya? Y si nosotros tenemos la capacidad de desarrollar nuestros talentos y poder tener una buena vida gracias a eso, es mucho más gracias a la sociedad que gracias a uno, ¿ya? Por eso es importante que la regulación de nuestra vida en sociedad sea buena. Y justamente una nueva constitución es la norma que regula las normas esenciales de nuestra sociedad, que son nuestros derechos fundamentales y la forma en cómo se organiza el Estado. Entonces, por eso creo que nuestro trabajo como constituyentes tiene que ver con eso, con poder regular una sociedad que nos haga bien, una sociedad que no nos haga malas personas, que nos haga buenas personas, que nos transforme en una sociedad y en unas personas más justas, más solidarias y más empáticas. Y por eso ese es mi desafío en la nueva convención, o sea, perdón, en la nueva constitución, ir de frente sabiendo cuáles son los problemas que tenemos y poder llegar a una solución que sea justa, una solución que sea digna y que sea sin abuso. Y básicamente ese es mi mensaje como candidato a la Convención Constitucional. Ahora, si la gente quiere votar o no quiere votar por mí, eso ya no lo puedo manejar yo y no voy a ser tan pretencioso como decir, oiga, voten por mí. Pero sí le puedo decir a la gente de que vote informada, vote preparada y vote aquellas personas que han capturado el espíritu de lo que fue la prueba y el espíritu de lo que fue el estallido social y quieran eliminar de raíz la desigualdad que existe en este país. Buenísimo. Sí, me sumo completamente a las palabras de Enzo. Encuentro yo que es un tema súper interesante lo que deja y lo que plasma. Como tú bien sabes, en una hora de programa no se puede hacer un bagaje, un viaje tan en detalle, pero sí aquí el día de hoy conocimos un poquito, ¿cierto?, la puntita del iceberg del bagaje, la experiencia y por supuesto la motivación que tiene Enzo por poder llegar a lo que es la Convención Constitucional. Quiero agradecer a la gente que estuvo con nosotros el programa el día de hoy. También quiero agradecer a Carolina por estar con nosotros siempre ahí en la lengua de señas, ¿cierto? Y por supuesto también a Enzo haber participado de este programa. Enzo, ¿algún saludo? ¿Alguien para despedir? No, te quería agradecer a ti, Mario, a Carolina, a tu equipo que está detrás de este programa. Te agradezco el espacio, una muy buena idea, una muy buena iniciativa. Saludar también a todos los que nos están mirando ahora o a la gente que nos va a mirar después. Y básicamente eso, pues vamos por un Chile más justo y un Chile más digno. Buenísimo, así que ya lo saben ya. Si se suman, ¿cierto? Le interesa saber más sobre Enzo, búsquenlo ahí en redes sociales como, ¿cierto? Enzo Barens, ¿cierto? Constituyente, van a poder encontrar más información sobre lo que está estipulando. Desde ya, me sumo a la despedida. Muchas gracias a la gente que estuvo con nosotros, a todo el equipo y por supuesto a ustedes. Esto fue Educación, Tecnología y Juventud en la entrevista con diferentes personajes que están haciendo cosillas interesantes por Arica. Y nos vemos en la siguiente semana con el siguiente entrevistado. Cuídense, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.